Entregamos una cariñosa bienvenida a quienes están en la sintonía de esta emisora. Estamos iniciando un programa de diálogo bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Y abrimos las escrituras para introducirnos en este libro maravilloso de Jeremías, un libro que nos va a hablar de muchas formas en que Dios usa para atraer a las personas, volverlas al camino, enderezarles. Y ahora vamos a ver durante estas semanas una crisis. ¿Cómo se entienden las crisis? Porque habla de una crisis interna y externa, o sea, es una crisis total entonces, ¿no es cierto? Bueno, antes de definir la crisis, es interesante notar que generalmente los profetas eran enviados específicamente cuando habían crisis, cuando habían problemas, cuando habían necesidades. Ellos llevaban el consejo del Señor, llevaban las instrucciones que podían ayudarles a salir de esa situación. Bueno, la crisis es una situación a la que llegaron, específicamente aquí, quienes Jeremías les envió el mensaje, llegaron precisamente por apartarse del Señor. Claro, sí, les vinieron problemas tras problemas, ¿pero por qué? Porque ellos dejaron los caminos del Señor. Claro, es una crisis que está envolviendo la estructura misma de lo que era el pueblo de Israel, estos cambios, ¿no es cierto?, que se producen en cualquier aspecto de la realidad y que está de alguna manera inestable. Es como decir, tú tienes una situación a la cual te estás afirmando y por eso te das cuenta de que eso que te tenía tan firme, tan sólido, es lo más inestable que hay. No sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, cuando sucede temblor, especialmente en Chile, lo que es más sólido tú tienes en la tierra, y eso se te mueve, se inestabiliza, muy complejo, especialmente aquí en el aspecto espiritual, cuando existen crisis son bastante fuertes. Y fíjate que Cristo, por medio de Jeremías, va a decir: santo era Israel a Jehová. Ya está entrando a mostrar cuál es el problema de Israel. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fíjate, esto, si bien es cierto, es malo cuando hay un liderazgo y un sacerdocio corrupto. Peor todavía es cuando el pueblo, cuyo corazón se había endurecido, también se apartan del Señor y andan por sus propios caminos. Entonces, prácticamente de todos no había nadie quien se librase. Por eso que el Señor envía estos mensajes a fin de que el pueblo entienda, comprenda que por el camino que van solamente a la destrucción. Quizás vamos a hacer una breve historia de este problemita que está teniendo Israel. Vamos a decir el pueblo de Dios que sale de Egipto. Allí en Jueces, capítulo 2, los versículos 1 en adelante, se describe algunas de estas situaciones. Fíjate que Jueces está escrito muy cercano a la salida de Egipto. Ahora dice acá, que causa una crisis, ¿no es cierto?, en este momento. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová. Este es un término que usan mucho los profetas. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, vamos a decir, ese era el niñito que estaba creciendo, que lo tomaba de la mano el padre, la madre, lo guiaba. Qué linda compañía está diciendo Dios de alguna manera con este pueblo. Santo era Israel. Cuando estamos hablando de santo, es una persona, algo que ha sido apartado, porque en realidad cuando la expresión santo, estas dos expresiones a veces se confunden. En realidad el único que es santo es Dios. Él no tiene, ¿no es cierto?, ninguna contaminación. A ver. Pero el santo que aparece aquí, la expresión cuando habla de santo, es el apartado, era Israel. Era separado para un uso sagrado. Para un uso sagrado, eso es lo que está diciendo. Dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, como lo habíamos leído.
oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. ¿Cuál es el problema? Así dijo Jehová. Este es un texto que a mí me impresionó mucho, y al volverlo a leer y a estudiar, me sigue impresionando. Dice, ¿dónde estaba Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Allí cercano. Luego dice, y os introduje en tierra de abundancia. Fíjate que este es un detalle que va a importar mucho cuando nosotros estuvimos más adelante algunos de especialmente los reyes, que abandonaron esta cercanía, esta comunión y esta conversación con Dios. A mí me llama la atención que después que el Señor estuvo con ellos durante todo el peregrinaje del desierto, los saca del desierto, los mete a la tierra prometida. Ahí tenían abundancia de todo. Pero lo que más me llama la atención es el verso 10 del capítulo 2, donde la parte final dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjate, recuerda cuando dice que hubo un faraón que no conocía a Jehová. Claro. Ahí tuvieron problema los israelitas cuando se levantó ese faraón que no conocía a Jehová. Bueno, aquí creo que mucho peor todavía es esta generación que no conocía a Jehová. Ahí comenzó la crisis espiritual que en muchos sentidos infectó a la nación a lo largo de toda su historia. Y en realidad es un problema que ha infectado también a la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana de hoy día, fíjate cuando uno analiza con tranquilidad qué pasó, porque tan cercano a ver tantos milagros, tanta ayuda de Dios, tan cercano el Señor con ellos, ¿qué pasó con ellos? Uno podría empezar a sacar cosas así rápidas. Bueno, hubo mucha gente que no estaba preparada como para hacer pueblo, voy a decirlo así. ¿Tú te recuerdas cuando salieron? Vieron que esta cosa era muy buena, y se agruparon a ellos y salieron con ellos. Ellos no eran del pueblo. Los egipcios que salieron, claro, con y entonces esta gente y trajo sus costumbres, qué sé yo. Después tú encuentras más adelante que Jesús va a decir, Jehová les va a decir, mire, eliminen a toda esta gente de los alrededores, porque estos los van a hacer pecar, y no lo hicieron. O sea, hay una serie de cosas que uno podría empezar a poner allí en el tapete para ver qué es lo que estaba pasando. Fíjate, cuando leemos el mismo capítulo 2 que estábamos leyendo, los versos 11 en adelante, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjate que quizá terminando esta parte, este día, voy a dejar el texto del versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. O sea, de otra manera lo dice de esta manera, como ellos se desviaron de Dios. Bueno, amables oyentes, les agradecemos la atención de este día, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Piense en el problema de la siguiente generación que no tenía los valores y las creencias de la anterior. ¿En qué forma nosotros como iglesia sufrimos este problema? ¿De qué manera podemos aprender a transmitir nuestros valores a quienes nos siguen? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.